En las comunidades rurales, si nace niña, se le paga menos a la comadrona. Si nace niño, se hace la fiesta con el caldo de gallina y se le paga más a la comadrona. Entonces se está enseñando desde la cultura que las mujeres valemos menos que los hombres. Y eso está adentro, en las raíces. Para las primeras generaciones de mujeres que se inscribieron en la universidad, abrir brecha no fue tarea fácil. En primer lugar, tuvieron ante sí el desafío a las normas sociales establecidas y llevar por primera vez una voz femenina a las aulas universitarias, algo excepcional en la Guatemala de finales del siglo XIX. Para poder recordar el camino que han recorrido las mujeres en su acceso a la educación, considero necesario volver la mirada a finales del siglo XIX, en el marco de la Revolución Liberal de 1871. Se emite la Ley de Instrucción Pública que permite que las mujeres tengan acceso a la educación primaria, la educación secundaria y posteriormente a la educación universitaria. Se reconoce que la educación es laica, gratuita y obligatoria. A partir de la fundación de las escuelas normales, las mujeres también obtuvieron el acceso al estudio del bachillerato en ciencias y letras. Este nivel de enseñanza abrió las puertas para que con el título de maestra y diploma de bachiller, las mujeres pudieran ingresar a la universidad. La primera etapa de las mujeres en la educación superior la constituye el grupo de alumnas inscritas en la Escuela Anexa de Comadronas, fundada con el propósito de ofrecer una adecuada capacitación al oficio de partera. El primer momento que se plantea con relación a la inscripción de mujeres en la Universidad Estatal inicia el 30 de mayo de 1883, con la profesionalización femenina en el área de salud, al ingresar las primeras mujeres en la Escuela Anexa de Comadronas, adscrita a la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Guatemala. La segunda etapa de la profesionalización de la mujer inicia en la segunda década del siglo XX, con la inscripción de las primeras mujeres inscritas en otras carreras universitarias. La segunda etapa del acceso de las mujeres a la universidad se da con la graduación de Olimpia Altuve a la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. Olimpia Altuve decidió ingresar a la Universidad Nacional, graduándose el 23 de noviembre de 1919. Se gradúa en la época del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Fue un acontecimiento relevante en la sociedad de la época, porque era la primera mujer que se graduaba con una carrera académica. Oriunda de la ciudad de Quetzaltenango, Olimpia es la primera mujer guatemalteca que recibió un título académico en la Universidad Nacional Estrada Cabrera, actualmente Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, fue la primera mujer en Centroamérica que se graduó de licenciado en farmacia en 1919. Los títulos en ese entonces se otorgaban en masculino. En esa época las mujeres todavía no gozaban de su derecho a la ciudadanía y eso provocó que cuando Olimpia Altuve se graduó no se le otorgó el derecho del uso de la toga. Fue hasta el 23 de noviembre de 1967 que se le confirió el título de químico biólogo y el derecho a el uso de la toga universitaria. En su honor, por primera vez se celebró el Día de la Mujer Universitaria. En el primer cuarto del siglo XX, la matrícula estudiantil en la universidad persistía como un privilegio masculino. En consecuencia, el promedio de mujeres inscritas en la educación superior manifiesta una mínima presencia en las aulas universitarias. Luz Castillo Díaz Ordaz fue la primera mujer guatemalteca que el 4 de junio de 1927 obtuvo el título de abogado y notario.
Su investidura constituyó un acontecimiento sin precedentes, principalmente por destacar como la primera y única mujer inscrita en la Escuela de Derecho y Notariado de Occidente, un centro de estudios superiores bajo la dependencia de la Universidad Nacional, actual Universidad de San Carlos de Guatemala, además de ser la primera mujer centroamericana graduada en la carrera de leyes. Pese a que Luz Castillo, en aquel año, abría la brecha en la universidad como profesional recién graduada, tuvo que enfrentarse a la realidad jurídica que no le permitió ejercer la profesión, ya que las mujeres no tenían derechos ciudadanos. Ella pertenecía a una de las familias más prestigiosas de la sociedad de la época. Cuando ella se graduó, no se le permitió ejercer la profesión. En aquel entorno social, los esfuerzos de las mujeres para ingresar a la universidad rompían todos los cánones de la sociedad patriarcal. No se fomentaba el acceso de mujeres a la misma. En este marco de intolerancia hacia la mujer profesional, María Isabel Escobar Quintana, nacida el 7 de julio de 1911 en Sololá, fue la primera graduada de médico y cirujano el 22 de diciembre de 1942 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Guatemala, actual Universidad de San Carlos. En la primera mitad del siglo XX, el porcentaje de la matrícula estudiantil femenina en las aulas universitarias continuaba siendo mínimo. Aparte de la escuela anexa de Comadronas, hasta 1942, solamente 3 mujeres se habían graduado en la Universidad Nacional: una farmacéutica, una abogada y notaria y una médica y cirujana. A Graciela Cuán Valenzuela le corresponde ser la primera graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional, actual Universidad de San Carlos. Ella se enfrenta a una sociedad también que por decreto no le permitía ejercer la profesión. El presidente Jorge Ubico había emitido un decreto que las mujeres que se habían graduado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales no podían además ejercer la profesión. En primer lugar, por un decreto que había sido emitido durante el gobierno de Jorge Ubico, no se les permitía ejercer, pero además, por no gozar de sus derechos ciudadanos, igualmente a ellas se les limitaba el ejercicio de la profesión. Respecto a las mujeres y la universidad en los años 40, es Francisca Fernández Hall Zúñiga, la primera mujer que a finales de la década se graduó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuando ella llega y se presenta en la Facultad de Ingeniería, el decano de la época no le quería aceptar su acceso a las aulas universitarias porque no creía en su capacidad. Y cuando se dan los exámenes del primer semestre, ella saca las mejores notas de su grupo de estudio. Entonces el decano de la época se vio en la obligación de inscribirla e inclusive el presidente de la época, que era Jorge Ubico, aceptó que fuera inscrita en la universidad. Es con los postulados de la Revolución del 20 de octubre de 1944 que las mujeres obtuvieron desde el punto de vista cívico-social sus derechos como ciudadanas. Al ser incorporadas en el Decálogo Revolucionario, se concedió la ciudadanía y se reconoció el derecho al voto, aunque limitado, ya que solo se otorgó a las mujeres que supieran leer y escribir. En otras disposiciones que se llevaron a cabo a partir de la Revolución, sobresale la reorganización de la Universidad Estatal al otorgarse la autonomía el 1 de diciembre de 1944. En el transcurso del período revolucionario se creó la Facultad de Humanidades. Durante el año de 1950, la Facultad de Humanidades rindió su primera promoción de graduados, siendo ellos Elena Ruiz de Barrios Cle, Manuel Antonio Santos, José Mata Gavidia, Carlos Alberto Mencos Martínez, Salvador Efraín Vides, José Russo Delgado, Manuel Chavarría Flores. Se agrega a los incorporados Raúl Osegueda y Salvador Aguado Andreut.
Elena Ruiz Aragón es la primera mujer que se gradúa en la Facultad de Humanidades. Ella forma parte del primer grupo que junto a varios intelectuales de la época logra graduarse. Se le otorga la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Elena Ruiz Aragón nació en la ciudad de Guatemala el 17 de noviembre de 1919, hija de Romelia Aragón y del licenciado en farmacia Hermógenes Ruiz. El matrimonio Ruiz Aragón crió a sus hijos en un ambiente ilustrado, lo que supuso la escolarización de hombres y mujeres que no era lo normal en aquella época. Al graduarse de bachiller, Elena ingresó en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala para continuar la empresa familiar. Sin embargo, el ambiente de libertad y democracia que sobrevino con la Revolución de Octubre de 1944 avivó el espíritu humanista y filantrópico inspirado por su padre en la joven universitaria, llevándola a la recién fundada Facultad de Humanidades. Elena Ruiz Aragón contrajo matrimonio con Valdemar Barrios Clé, que en ese entonces era estudiante de Derecho, con quien procreó a sus hijos, Valda, Silviana y Valdemar. En noviembre de 1950, Elena Ruiz Aragón de Barrios Clé, o Elenita, como muchas personas le llamaban, se constituyó en la primera mujer egresada de la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias al apoyo ilustrado del Dr. Juan José Arévalo, presidente de la República, la Universidad de San Carlos y en especial la Facultad de Humanidades contó con un cuerpo selecto de profesores nacionales y extranjeros. Años después, ya graduado de abogado, su esposo Valdemar fue asesor del Departamento Agrario Nacional DAN. Mi papá pues fue el asesor jurídico de la reforma agraria de Arbenz, en lo que ella se dedicó a la parte que era la implementación del nuevo modelo pedagógico, del cual formaron parte las escuelas federación, que también se instituyen con la Revolución del 44, los institutos normales, tanto los de señoritas, como se decía en aquella época, como los de varones. Aunque no tenía una militancia política abierta, participó junto a su esposo en el impulso de las ideas libertarias que siguieron a la caída del dictador Jorge Ubico. Ella siempre se definió como de izquierda, por ser parte de esa generación que vivió muy de cerca la Revolución del 44. Tanto mi padre como mi madre estuvieron dentro de las gentes que hicieron el PGT, que fue el Partido Guatemalteco del Trabajo. Las nuevas ideas y los viejos hábitos tropezaban en el medio educativo guatemalteco. De esa cuenta, en el Instituto Normal Central de Señoritas Belén, había desasosiego entre sus autoridades, el sindicato y las estudiantes. Por ello, las autoridades de educación pública, vistos sus antecedentes académicos y trabajo en la Escuela de Aplicación de Maestros, la nombró directora de dicho instituto. Tuvimos también la suerte de tener un presidente maestro como don Juan José Arévalo y un pedagogo de ministro como era el doctor Raúl Osegueda. El doctor Osegueda nos llamó y nos dijo: estamos buscando una persona idónea que vaya a entenderlas, que sea pedagoga, que sea una mujer que se acerque a los conflictos, entre comillas, que pudieran tener. El doctor Arévalo recibe a las alumnas de Belén. Entonces le dijo a uno de los secretarios: llámame a Raúl, al ministro. Entonces entre los dos dijeron: ya la buscamos, y la buscamos con mucha delicadeza. Mañana toma posesión la señora Elena de Barrios Clé. Cuando llegó el día de que fueron a presentar a doña Elenita, su discurso, me recuerdo que fue enfocado con tres cosas. Lo primero, para las alumnas, que iba a ser una amiga, una consejera, una orientadora. El segundo compromiso, trabajar con el claustro de maestros, ¿verdad? Y el tercer compromiso, tener también un diálogo con los padres de familia. Entonces, eso tomó el doctor Osegueda y dijo:
Aquí está la directora que hemos buscado por mucho tiempo. Es la primera estudiante de la Facultad de Humanidades y la primera que ha obtenido el título de una muy buena pedagoga. De 1950 a 1954, emprendió el proyecto de formar una comunidad educativa. El Instituto Belén era un campo ideal, pues además de las alumnas externas, había un fuerte número de internas. El trabajo académico se reforzó con conferencias y tareas extra aula. El ambiente social, cultural y político que se vivía en Guatemala era el motivo de comentario y discusión en la comunidad. Fui dirigente de la Confederación de Estudiantes de Postprimaria, que era una de las 4 organizaciones de juventud de mayor alcance en Guatemala en esa época, con Alianza de la Juventud Democrática, con el Frente Universitario Democrático y la CEP, la Confederación de Estudiantes de Postprimaria. Pues el ambiente era el ambiente que tuvimos la suerte de vivir los 10 años de primavera democrática en Guatemala, ¿verdad? En el cual, para comenzar, era la juventud la que gobernaba. Tenemos el caso de Lenita, por ejemplo, que de 27 años fue directora de un instituto. Siendo ella directora, apoyó mucho a la Confederación, al punto de que nos dio un espacio para poner la sede de la Confederación. Al aumentar el debate político nacional, algunas de las actividades que tuvieron lugar en el auditorio fueron tergiversadas por la prensa escrita de derecha para atacar a la comunidad educativa. En ningún caso, esos ataques sirvieron para retraer o amedrentar a la dirección, que con el respaldo de la comunidad continuó siendo un espacio de reflexión y debate. A raíz de esas libertades que salieron a flote cuando gobernó el doctor Arévalo, entonces también la vida de Belén se transformó. La directora era doña Elena de Barrios Clé y nos permitieron organizar lo que llamamos autogobierno escolar. El autogobierno tenía una junta directiva y también nos permitieron fundar un periódico, Guanimaguinac. Este fue un periodo de crecimiento organizativo y sociocultural del instituto, tratando de construir una verdadera comunidad educativa en la que tanto alumnas como el personal docente, administrativo y de servicio se sintiera a gusto, procurando que todos fueran partícipes. A la caída del régimen constitucional, fue allanado el instituto, quemados sus archivos y abolida la comunidad educativa, aduciendo que se trataba de un experimento comunista que buscaba instaurar una república bajo el régimen de consejos. De esa cuenta, el Instituto Central para Señoritas Belén fue reprimido. La desarticulación violenta que provocó la contrarrevolución tuvo efectos diversos en las mujeres guatemaltecas que participaban o que solo simpatizaban con la revolución. Madres, hijas, hermanas, esposas, tuvieron que asumir repentinamente la responsabilidad de los asuntos familiares, garantizar la seguridad de niñas y niños, mientras temían por la suerte de sus parientes. Hubo capturas de algunas prestigiosas maestras y dirigentes de entidades femeninas del período revolucionario, a quienes se acusaba, como era usual, de ser militantes comunistas. Muchas más tuvieron que asilarse por supuestos delitos propios o ajenos. Es el caso de Elena Ruiz de Barrios Clé, que vivía en el instituto donde había creado a sus hijas. Elenita fue perseguida y se refugió en la Embajada de México en 1954. Originalmente éramos solo mi hermana y yo. Nos llevábamos muy poco, 1 año y medio de diferencia. Y mi hermano nació en el exilio mexicano 8 años después. Elena, como partidaria de una nueva pedagogía, crió a sus hijos en base a la libertad, ya que ese era su principio pedagógico. Los 3 hijos fuimos un poco diferentes al resto de las personas por el modelo pedagógico que ella
implementó en la casa, que tú tuvieras conciencia y fueras responsable de tus decisiones y de lo que hacías. Que en los hogares tradicionales la madre se ocupaba únicamente de la casa, de los hijos, de la comida. En mi casa no se vieron esos roles tradicionales. Mi papá cocinaba, le encantaba la cocina. Entonces también vi eso, o sea, una relación de pareja con equidad. Elena Ruiz Aragón volvió al país en la década de 1960, reintegrándose a la docencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, donde trabajaría por 37 años hasta su jubilación. Durante esos años, formó parte del movimiento educativo denominado Escuela Nueva, que promovió diversas modalidades de aprendizaje. Trabajó en la revista El Maestro. Fue colaboradora permanente de la revista Paideia, del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Humanidades, a través de la cual se divulgaban los nuevos conceptos pedagógicos y se discutían las diversas corrientes educativas. En 1964, se integró al Instituto de Investigaciones para el Mejoramiento de la Educación, IME, de la Universidad de San Carlos, primero como investigadora adjunta y después como principal. Como parte de sus labores, estudió la situación de la niñez guatemalteca. Sus principales aportes fueron una silenciosa labor de asesoría de tesis, tanto de profesorado de segunda enseñanza como de licenciatura en pedagogía. La labor de asesora de tesis fue una de las labores más importantes en todos los niveles, o sea, desde media, porque también dio clases en la Escuela de Comercio y también en la Facultad de Humanidades. Tenía un don maternal que se prolongaba a sus estudiantes, no solo en la casa y con los hijos. Ya jubilada, continuó asesorando tesis, pero sus quebrantos de salud la fueron alejando de la docencia. Sin embargo, siempre estuvo activa intelectualmente y recibió muchos homenajes de parte de sus alumnas y compañeros humanistas. Al momento de conciliar el sueño, Elenita falleció en su casa de habitación el 11 de marzo de 2006. Nosotros la recordamos como una amiga, ¿no? Como una amiga. Y el día que murió, pues para nosotros fue pura pólvora, ¿no? Pero yo tengo los mejores recuerdos de ella. Como profesional, muy buena. Como humanista también y como amiga. El paisaje de la Antigua a mí me trae muchos recuerdos de mi madre y de mi hermana Silviana, porque en la última etapa de su vida, ellas, las dos, paseaban mucho juntas y sus escenarios favoritos eran la antigua Guatemala y Panajachel. El legado que Elenita dejó al país es invaluable. Además de ser una insigne pedagoga, investigadora científica y humanista, que dedicó tanto a la docencia universitaria como al análisis de la realidad educativa del país. También formó parte de la generación de mujeres que luchó por el acceso a la ciudadanía, una lucha que a través de su hija Balda continúa. Yo miraría como la secuencia histórica de unas luchas que iniciaron con una generación y que poco a poco con otras generaciones han continuado. En la época de ella, la reivindicación de los derechos de las mujeres no tenía el nombre de feminismo, pero ellas, y cuando digo ellas es porque ella perteneció a una generación que incluso compartieron pasillos en la Facultad de Humanidades. Margarita Carrera, Luz Méndez de la Vega, esa generación de mujeres que fueron mujeres libertarias. Estas mujeres de las cuales forma parte mi madre y que las feministas contemporáneas damos secuencia o continuidad, también fueron las primeras ciudadanas, porque fueron las primeras mujeres que ejercieron el sufragio. Ellas lucharon por la ciudadanía, pero se conformaron con votar. En tanto nosotras ya no nos conformamos con el derecho al voto, sino que a lo que aspiramos es a ser candidatas y a llegar a los puestos de toma de decisión.
Estamos en Atitlán. Este lago era el lago favorito de mi madre y de mi hermana Silviana. Ellas acostumbraban tomar vacaciones juntas y venían a este lugar que transmite paz y reconforta. Y en el caso especial mío, este reconfortar me anima a continuar en la lucha por las mujeres. Balda Elena Barrios Ruiz nació el 8 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día de la Ciudadanía Internacional de las Mujeres en diferentes partes del mundo. El nombre Balda viene un poco pensando en el de mi padre, porque mi padre se llamaba Valdemar, pero también porque mi abuela era de origen alemán, de las mujeres y la generación de alemanes que emigraron para implementar la cafeticultura en Guatemala. Entonces, Wald significa bosque en alemán y Klee significa trébol en alemán. Balda era una adolescente cuando regresó al país, luego de que su familia estuviera exiliada en México a partir de 1954. Balda estudió magisterio, posteriormente ingresa a la carrera de Derecho e intentó mantenerse alejada de la política, trabajando como maestra de secundaria, obteniendo su título de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1976. Entró a la Universidad de San Carlos en un momento histórico de mucho debate político. Y el estar en ese momento de debate político hizo que empezaran a surgir otras corrientes dentro de la izquierda. Se empieza a plantear el conflicto armado como necesidad. Es después de la represión que surgen las jornadas de marzo y abril, después de lo que empieza con el régimen de Idígoras Fuentes, que se empieza a plantear la necesidad de la lucha armada como única forma. Ya graduada de abogada y notaria, decide viajar en compañía de su hija Yadira y su esposo Antonio Mosquera para estudiar una maestría en sociología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Al concluir sus estudios, regresa a desempeñar labor docente a la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1978. Su apego y lealtad a la lucha feminista nació a fines de la década de 1970, cuando las mujeres estaban relegadas en la vida académica y no se les reconocía como exponentes de puntos de vista teóricos. En 1981, nuevamente vuelve a refugiarse en México, esta vez ya con su segundo hijo, llamado Antonio. En ese momento, Balda y su familia tienen que emprender el camino del exilio nuevamente por la falta de garantías y continuas amenazas al Centro de Estudios Urbanos y Regionales, CEUR, de la Universidad de San Carlos, de donde era directora. Al llegar nuevamente a México, se desempeñó como profesora en la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue editora de la revista feminista Ancetic, que significa mujer, en maya tzotzil. Participó en comités de solidaridad y denuncia de la situación en Guatemala, además de ser integrante y fundadora de talleres feministas entre universitarias, mujeres urbanas, campesinas y guatemaltecas refugiadas en México. A pesar de tener respeto, casa y empleo seguro en Chiapas, retorna al país en el año 2000, comprobando de esta manera su amor por Guatemala. Se doctoró en Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca, capítulo Guatemala. A su regreso se convierte en coordinadora de Antropología de la Universidad de San Carlos. A su vez coordina el área de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. En Guatemala ha impulsado la publicación de estudios, libros y revistas feministas, en especial en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. También organiza cursos, encuentros y congresos para hacer avanzar los derechos de las mujeres. Feministas de distintas organizaciones, de distintas ideologías, coincidimos en que era necesario tener una ley. La consecución de la ley es una de las luchas importantes en la historia del movimiento de mujeres guatemalteco actual. Balda fue candidata a la vicepresidencia de la República por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el Movimiento Amplio de Izquierda, MAIZ,
en 2007. La campaña 2007 va a ser una campaña histórica para las luchas de las mujeres en Guatemala. ¿Por qué? La participación de Rigoberta por primera vez como mujer indígena y la participación de una feminista como candidata a la vicepresidencia. A Balda le fue conferida la medalla Vilma Espín en La Habana, Cuba, el 1 de diciembre de 2010, al cumplirse 50 años de fundación de la Federación de Mujeres Cubanas. Esta distinción fue otorgada a 14 mujeres de América Latina que luchan por los derechos de las mujeres y algunas que participaron en luchas guerrilleras. También se le otorgó la medalla de la Oficina Nacional de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, por ser una mujer destacada en su labor en pro de los derechos de las mujeres. En su lucha por la igualdad de género, Balda ha desempeñado funciones como secretaria de Asuntos Políticos de las Mujeres e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de URNG, MAIS, de 2008 a 2010. Como feminista fue presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, durante 8 años. Desde el 23 de junio del año 2010, funda junto a Paola González la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, AMEF. Actualmente desempeña el cargo de presidenta. En Guatemala solo hay 3 espacios de construcción y reflexión feminista teórica. El programa de género de la Flaxo, en donde yo coordino y trabajo y estoy, la Fundación Guatemala, que la dirige Raquel Blandón, y el Instituto Universitario de las Mujeres, IMUSAC. Por eso es que hicimos la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas. Balda cree en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y mantiene una lucha constante porque se amplíe la participación de las mujeres en puestos políticos, de trabajo y cultura. Hacer una democracia participativa con equidad de género. ¿Qué quiero decir con equidad de género? Que las mujeres estemos donde se toman las decisiones. Y también el que se haga reflexión feminista académica fuerte. Otra de las ilusiones y de los anhelos que tengo es tener espacios de formación y de reflexión teórica para el feminismo, como un instituto, por ejemplo, que forme, o hasta una universidad feminista, ¿por qué no? Ese es como el sueño. Y la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, donde hay muchas mujeres jóvenes, es como un pasito, tratando de construir ese sueño de la reflexión feminista, de que hagamos libros, de que escribamos y nos publiquen. El sueño es que vivamos en una sociedad con equidad, en donde hombres y mujeres seamos iguales, en donde no haya violencia, en donde haya justicia social. El tener una Guatemala mejor ha sido una de las razones por la que tantas personas han caído en las luchas. Balda considera que los colores son banderas de lucha. Es por ello que siempre usa el morado o violeta como alegoría de su lucha feminista. El color morado, que me lo pongo hasta en el pelo, es porque es el color de las feministas. Hay una serie de tradiciones. Hay una primera que el lila o el morado es el color budista de la tolerancia, y como la convocatoria a que seamos tolerantes, a que respetemos la diversidad, a que respetemos las diferencias y a que seamos abiertas al diálogo. Y era uno de los colores favoritos de mi mamá. También yo heredé el morado de ella. La lucha dirigida a poner fin a la violencia contra las mujeres ha sido una de las causas que más ha abanderado el movimiento de mujeres y feministas de Guatemala. Nosotras estamos tratando de que termine el abuso. Guatemala, desafortunadamente, es una sociedad posconflicto. Y en las sociedades en donde ha habido conflictos armados y represión y dictaduras como en la nuestra, el abuso se convierte en norma y práctica de vida. Y las mujeres estamos acostumbradas a soportar en silencio esos abusos. Desde la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, hasta las extorsiones, que ahora las miramos como una práctica común en nuestra sociedad. Una sociedad aterrorizada es una sociedad que no habla, y no solo que no habla, sino que no reivindica sus derechos. Una mujer que conoce sus derechos es una mujer que usa el poder de la palabra
Una mujer consciente es una mujer que busca educarse, que busca superarse y que no admite el abuso sobre sí mismas. Yo sí soy creyente de la educación como una forma de lucha, tal vez porque soy hija de una pedagoga y he visto en el camino cómo la educación ayuda a la gente a luchar y a salir y a aprender a defenderse. Nuestras luchas actuales son una continuidad, han tenido una historia, un origen, y pienso que lo más importante es reconocer a las ancestras, porque si reconocemos qué hicieron, podemos identificar qué falta para continuar en el camino que ellas abrieron. En el trazo de estas mujeres, reconocemos los obstáculos y desafíos a los que se enfrentaron por las características discriminativas, excluyentes y patriarcales. Para nuestras antecesoras, sobrevivir en un espacio excluyente se convirtió en un desafío y un compromiso particular por heredar un futuro diferente, rompiendo con el concepto de discriminación y desigualdad. Cada historia es diferente y, sin embargo, cada una de ellas representa una lucha continua por obtener igualdad en aspectos socioeconómicos, políticos, ideológicos y culturales, que por derecho nos corresponden, y de esta forma contribuir al desarrollo de una Guatemala mejor.